Es un privilegio siempre el hablar de la palabra del Señor. Gracias por las oraciones. Realmente el Señor es bueno y ha sido bueno y seguirá siendo bueno con nosotros. Queremos pues empezar, ¿verdad? Dice la lectura bíblica, bueno, el tema, hermanos, de entrada, el tema se titula Bautizados en el Espíritu Santo. La lectura bíblica que acabamos de leer es, no la vayan a perder, ¿verdad? Esto vamos a ocuparla como referencia. Dice Lucas 24, el versículo 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Bueno, llama la atención, queridos hermanos, que Jesús durante su obra en la tierra, Jesús siempre exaltó, alabó y habló de la obra del Espíritu Santo. Llama la atención también que aunque ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, Jesús les habla de la unción o de una unción del Espíritu Santo en una fecha futura. Miren lo que dice el libro de Juan, el capítulo 20, Juan capítulo 20, esto es algo sumamente interesante. Juan, el capítulo 20 y el versículo 22 dice la palabra del Señor así. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Surge entonces una pregunta, preguntémonos nosotros, ¿tenían los discípulos el Espíritu Santo? ¿Habían sido convertidos de pecado? ¿Habían sido convertidos y convencidos? ¿Estaban siendo santificados? Claro que sí, mire, ellos ya tenían el Espíritu Santo, ya habían sido convencidos de pecado, ya habían sido convertidos, pero, y bueno, ya estaban siendo santificados, pero sin embargo hacía falta algo, y eso es lo que vamos a llamar nosotros el bautismo del Espíritu Santo. Aún no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Miren, el Espíritu Santo convence de pecado, el Espíritu Santo convierte al pecador, el Espíritu Santo santifica al cristiano y el Espíritu Santo bautiza al cristiano. Nosotros hemos sido convencidos, amén. Hemos sido convertidos, ¿sí? Estamos siendo santificados, pero necesitamos, queridos hermanos, el bautismo del Espíritu Santo. Jesús les dice que ellos iban a recibir la bendición del Padre. Les dijo Jesús, ustedes van a recibir un poder sobrenatural para hacer una obra sobrenatural. Ustedes necesitan un poder especial para hacer la obra que yo quiero que hagan. El libro de Hechos, el capítulo 1 y el versículo 4 nos da una vislumbre también de lo que estamos hablando. Miren, y estando, leamos, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y Juan, acabamos de leer en el libro de Juan, ¿verdad? Juan 20 y el versículo 22, que Jesús les dijo, pues, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Pero acá me está diciendo que hay una promesa que está por cumplirse, sino que esperasen la promesa del Padre. Y luego el versículo 8, en la primera parte dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ya se nos había dado. Pero es que aquí hay algo importante y eso es lo que vamos a tratar de descubrir ahora. Miren, la obra del Espíritu Santo, hermanos, comprende 4 pasos. Los 3 primeros pasos están separados del cuarto. El Espíritu Santo primero convence de pecado. Segundo, convierte al pecador. Tercero, santifica al cristiano. La mayoría de nosotros, hermanos, estamos o nos encontramos en la tercera etapa de este proceso. Debemos, al menos, estar en la tercera etapa de este proceso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo a mí ya me convenció, el Espíritu Santo me convirtió y el Espíritu Santo me está santificando. Pero nosotros necesitamos el bautismo. Los discípulos, aunque habían andado con Jesús, les hacía falta
el bautismo del Espíritu Santo. En los discípulos sucedió hasta que ellos decidieron, ¿verdad? Hasta que ellos decidieron estar ahí unidos y hasta que ellos descendieron del aposento alto. El poder que los llenó los capacitó para vivir su vida, ¿verdad? Los capacitó para cambiar su vida y para cambiar la vida de las personas que los conocían como discípulos de Jesús. Ellos fueron habilitados con poder, hermanos, y habilidades que no tenían para alcanzar al mundo con el conocimiento de Jesús. El cuarto paso de la obra del Espíritu Santo, queridos hermanos, significa entregar la comisión evangélica al creyente y capacitarlo para el servicio. Jesús les promete en Hechos 1:8, ustedes van a recibir poder. Miren, una persona bautizada con el Espíritu Santo es una persona comprometida con la misión. Una persona bautizada con el poder del Espíritu Santo es una persona que vive la misión. La predicación del Evangelio ya no es un trabajo para él, sino que es parte de su vida. Es un cristiano práctico. Este cristiano ya no predica el mensaje, este cristiano vive el mensaje. Este cristiano no enseña una verdad, sino que su vida refleja esa verdad. Así como Jesús Jesús era lo que decía ser, el cristiano, hermanos, será el mejor ejemplo, ¿verdad? Será el mejor testimonio de lo que está predicando. Los discípulos dijeron, lo que hemos visto y oído y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, eso es lo que anunciamos. Ellos dicen, miren, a mí no me lo contaron. Ellos no dijeron, a mí me lo dijeron. Ellos dijeron, nosotros lo hemos vivido, lo vivimos, y lo que hemos vivido, eso os anunciamos. Miren, hermanos queridos, las personas que están llenas, las personas que están bautizadas en el Espíritu Santo están llenas del Espíritu Santo. Ustedes han leído el libro de 1 Corintios 12, del 1 al 31, habla de los dones, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Efesios 4, del 1 al 16, también habla de esas dádivas del Espíritu Santo. Y cuando la persona es bautizada con el Espíritu Santo, es habilitada con dones que son sobrenaturales. Esa persona ahora ya no vive una vida común o una vida de costumbres, vive una vida de poder. Pablo menciona, ¿verdad? Ahí en las cartas paulinas se menciona y dice él, yo no le llevé un evangelio por medio de artes compuestas o sabiduría de hombres, sino con poder. Y la vida de Pablo lo testificaba. Testimonios para los ministros, página 516, dice, fue por medio de la confesión y el perdón de pecados, por la oración ferviente y la consagración de sí mismo a Dios, como los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Oigan, hermanos, la misma obra, solo que en mayor grado, debe realizarse ahora. ¿Cuándo debe realizarse? Debe realizarse ahora. Ahora debemos hacer confesión para recibir perdón. Ahora debemos orar fervientemente y ahora debemos consagrarnos a Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer esto para ser bautizados con el Espíritu Santo? Cuando usted haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, mi querido hermano, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a saber o no lo va a saber? Definitivamente que usted lo va a saber. Usted lo sabrá. Jesús lleva a sus discípulos a despedirse a la montaña y antes de irse, ¿verdad?, le dice, miren, esperen. Le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, se derramó ahí en el aposento alto, los discípulos supieron lo que sucedió. Ellos entendieron lo que sucedió. Eran más o menos las 9 de la mañana y bajaron del aposento alto y comenzaron a predicar en todos los idiomas de todas las personas que estaban allí. Y el libro de Hechos de los Apóstoles dice que el lenguaje que salía de ellos era fluido, era claro, era correcto, estaban hablando perfectamente el idioma de toda esa gente. ¿Por qué? Porque vino un poder sobrenatural y cuando Pedro predicó
varones galileos, ¿qué haremos? Miren, hermanos queridos, un poder sobrenatural estaba cambiando la vida de las personas. Y cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, hay un poder que hace distinta la vida de la gente que a usted lo conoce. Después de la conversión, hermano, de cada uno de nosotros, comienza el proceso de la santificación, que es la tercera etapa de la obra del Espíritu Santo. Esta obra implica, y esto significa, la tercera etapa de la obra del Espíritu Santo, significa victoria sobre el pecado y la victoria sobre la autodependencia. También acá en esta etapa se desarrollan las virtudes cristianas. Los frutos del Espíritu se producen en esta tercera etapa, más bien el fruto del Espíritu, porque Pablo dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, y contra estas cosas no hay ley. Ahí se producen estas dádivas. Todos sabemos que los frutos, hermanos, necesitan tiempo para desarrollarse. La revista Review and Herald del 28 de abril de 1910 dice: las preciosas gracias del Espíritu no se desarrollan en un momento, no se desarrollan en un momento. Traigo a la mente lo que dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. A todos, hermanos, a todos nos ha sucedido. Llegamos a la iglesia y comenzamos a desarrollar como si fuéramos, ¿verdad?, desde pequeñitos. No se nos hace fácil cambiar nuestra manera de hablar, no se nos hace fácil cambiar nuestra manera de vestir, de conducirnos. Algunos, vamos a decirlo así, tienen un lenguaje poco peligroso. Y aún, ¿verdad?, estando recién bautizados, yo he escuchado hermanos que se les salen palabritas y palabrotas. Y a algunos les toma tiempo dejar cosas que les gusta hacer o les gusta practicar. Estas preciosas gracias del Espíritu se desarrollan a través de un proceso. Y hay algo importante que quiero decirles. Posiblemente muchos quedan atrapados en ese proceso, en ese desarrollo, se estancan y no crecen. Luego viene aquello que llamamos nosotros la crisis de la entrega. El momento cuando el cristiano acaba con el esfuerzo propio, acaba con la dependencia de sí mismo. Y es cuando entonces, mi hermano, es cuando entonces y solo entonces Dios puede derramar la plenitud del Espíritu Santo sobre nosotros. Jesús les pide a los discípulos que esperasen en Jerusalén hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Jesús se refería a un evento específico y esperaba que los discípulos lo reconocieran cuando eso ocurriera. Pero cuando el Espíritu se derramó, no estamos diciendo que los discípulos no tenían el Espíritu Santo, no me malentiendan. Estamos diciendo que los discípulos no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, no habían recibido el poder del Espíritu Santo todavía, no habían sido investidos con ese poder. Predicaban el Evangelio, ellos hablaban en el nombre de Jesús e inclusive hacían cosas maravillosas, pero cuando el Espíritu Santo los bautizó, empezaron a hacer cosas extraordinarias en el poder de Cristo. 120 personas fueron bautizadas en ese día y comenzaron a predicar y pronto se convirtieron en más, se multiplicaron y hermanos, gracias a esa maravillosa obra del Espíritu Santo, aún ahora se sigue multiplicando. Una pregunta: ¿se está multiplicando la maldad en el mundo? ¿Está acabando el mal con las familias? Entonces, nosotros que somos los representantes de Jesús, queridos hermanos, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, necesitamos ese poder sobrenatural. Yo lo necesito, ustedes lo necesitan, todos lo necesitamos. Tiene poder el Espíritu Santo para rescatar a los cautivos, para darle vista a los ciegos. Pero ¿a quién ha señalado Dios para que ese poder de lo alto repose y haga esa obra maravillosa? Hermanos, no hay otro plan. Ese plan nos incluye a ustedes y a mí. Dios perdona, hermanos, a los pecadores. Cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo, nuestra vida se convertirá en un poder y las personas darán testimonio de cómo Dios los usó, ¿verdad? Y cómo Dios nos usa a nosotros también para liberar a aquellas personas que se encuentran cautivas, ¿verdad?, de Satanás. Y yendo un poco más atrás en la lectura, el capítulo
24, bueno, leímos el capítulo 24 de Lucas y el versículo 49, ¿verdad? Acerca de esa promesa que el Señor les dio a los discípulos, y es algo importante y es algo interesante que nosotros comprendamos esto, porque depende de nuestra comprensión, hermanos queridos, de cómo nosotros responderemos a ese llamado. 1 Corintios 15:6 dice la palabra del Señor, que después, dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy y a otros ya duermen. Imagínense que está diciendo de que Jesús se aparece, Jesús predicó, ¿verdad?, luego de su resurrección. Es algo, hermanos, Jesús tenía preparado esto para nosotros. Jesús tenía preparado esto desde antes de la fundación del mundo, y Él nos ama tanto que quiere, ¿verdad?, otorgarnos el poder de lo alto. Miren, dice acá que los discípulos tenían problemas, ¿verdad?, en cuanto a entender este punto. Ustedes leen ahí en el libro de Hechos 19 acerca de eso, ¿no? Ustedes lo leen cuando tengan tiempecito en su casa. Estaban preguntándoles, les dijo, dice el versículo 2 del capítulo 19 de Hechos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Él les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Cristo Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, dice acá, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Miren, el Espíritu Santo entonces, ese bautismo del Espíritu Santo es una acción separada y distinta de la conversión. Cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, es equipada, capacitada, habilitada para el cumplimiento de la misión de Jesús. Las personas bautizadas con el Espíritu Santo, hermanos, ya vivieron la experiencia de la salvación y la experiencia de la conversión, pero ahora estas personas están creciendo en santificación y están entrando en el ejército de Jehová. Están siendo preparadas para salir a un mundo en guerra, para enfrentar demonios, para enfrentar personas, y salen con el poder del Espíritu Santo a realizar una obra y una batalla en el Espíritu. Ahora están ocupados en la misión y hay un poder sobrehumano que los guía y no los deja estar tranquilos. Ellos no están angustiados por la salvación. ¿Saben por qué? Porque ellos están seguros de la salvación. Y están seguros en aquel que los ha llamado, porque la salvación está en Cristo Jesús. Ahora estas personas están ocupadas en el cumplimiento de la misión. No es solamente conocimiento lo que tienen. Estas personas tienen también poder. Y cuando una persona nace de nuevo, su nombre es escrito, ¿verdad?, en el libro de la vida, y se le asegura la salvación a través de la fe, mientras esta persona continúe aceptando la salvación todos los días. Pero puede ser que aún no sea apta para el servicio de Dios. Entonces es así, ¿verdad?, como viene el Espíritu Santo, porque entonces Dios puede usarla como Él quiere usarla. El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia, hermanos, que viene al creyente inmediatamente después de su conversión, no inmediatamente después que conoce a Jesús. Esta persona recibió el Espíritu Santo, fue convencido de pecado, fue convertido de pecador a creyente, cristiano, a discípulo. Es una persona que está siendo santificada, pero en esa madurez de santificación, en ese crecimiento cristiano, llega a cierto momento de la experiencia en la que el Espíritu Santo lo bautiza con su presencia para realizar una misión especial. Es cierto que esta persona ha experimentado la primera fase de la obra del Espíritu Santo, pero aún no ha recibido la plenitud, vamos a llamarle así, del Espíritu, que es la etapa final. Pablo hace referencia a esto, ¿verdad? Y dice que en el capítulo 19 de Hechos, él les dice, queridos hermanos y hermanas, cuando vivimos, ¿verdad?, esa experiencia de ser bautizados en el Espíritu, los testimonios, las experiencias, sus palabras, llegarán a oírse hasta lo último de la tierra, porque no es una obra que nosotros vamos a realizar, como lo dijo Pablo, es una obra que hace el Espíritu en nosotros. Matrimonios rotos serán unidos, vidas deshechas serán rehechas, y cosas
que no son ya del Espíritu Santo, hermanos, y no son parte de la vida cristiana, el Espíritu Santo se va a encargar de desecharlas por nosotros. Hechos 8 y el versículo 12 nos da también una vislumbre de esto. Dice acá, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, dice acá, hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 14 dice, y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá, dice, a Pedro y a Juan. Enviaron a Pedro y a Juan. Mire, queridos hermanos, cuando los apóstoles dice que vieron eso, ¿no? El Espíritu Santo, hermanos, es parte del equipaje de los apóstoles, ¿verdad? El Espíritu Santo forma parte de la valija, del equipaje que ellos utilizan. Si está el Espíritu Santo, hermanos, en todas las actividades de la iglesia, la obra de la iglesia tendrá éxito. Y cuando hablamos de la obra de la iglesia, incluimos también la predicación. Miren la revista Review and Herald del 24 de julio de 1884, dice, debemos ser dotados con el poder de lo alto. Debemos tener el bautismo del Espíritu Santo antes de salir de este lugar. Esta cita es parte de un discurso presentado a un grupo de obreros que estaban en una reunión. Y si se le estaba hablando a un grupo de líderes, obreros, pastores, yo pregunto, ¿habían sido convertidos estas personas? ¿Habían sido convencidos de pecado? ¿Estaban siendo santificados? ¿Qué faltaba? Ella les dice, necesitan estar bautizados con el Espíritu Santo. Hermanos, debemos terminar o salir de este lugar bautizados con el Espíritu Santo. Eso es parte, lo que ella les estaba diciendo era lo que la pluma inspirada les estaba diciendo a ellos, es parte de un discurso presentado a un grupo de obreros que estaban en una reunión. Y si ella le estaba hablando a un grupo de líderes, hermanos, de obreros, de pastores, estas personas habían sido convertidas, pero ella les dice que necesitaban ser bautizados por el Espíritu Santo. La revista de Review and Herald del 15 de diciembre de 1885 dice, debemos tener la santa unción de Dios, debemos tener el bautismo del Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿qué interfiere en el hecho de que nosotros no tengamos aún el bautismo del Espíritu Santo? Ella está diciendo que debemos tener algo que no tenemos, lógicamente. Cuando nosotros, hermanos, nos demos cuenta de eso, ¿verdad? Vendrá sobre nosotros un poder para cambiar la vida de las personas. Quizá uno de nuestros problemas es que nosotros vivimos en la carne. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, seremos bautizados con el Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu significa que ya no soy yo el centro de mi vida. El centro de mi vida es Jesús. Ahora ya no sigo mi agenda, ahora sigo la agenda de Dios. Mis planes ya no son míos más, sino que son los planes de Dios. El temor ya se fue. No tengo nada que temer porque el Señor camina, hermanos, de la mano conmigo. El bautismo del Espíritu Santo no tiene el propósito, hermanos, de hacernos santos. Oigan bien, no tiene el propósito de hacernos santos y felices. El bautismo del Espíritu Santo tiene el único propósito de hacernos útiles, de que sirvamos para algo, de ayudar a otros, hacer el trabajo en la obra. Pablo decía, envíame a Marcos porque me es útil. ¿Necesitamos ser más útiles, queridos hermanos? ¿Necesitamos ser más útiles? Yo les pregunto, claro que sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a hacer que nosotros seamos más útiles. Y no hay ofensa más grande que podamos recibir, o que usted puede recibir, o que yo pueda recibir, es que nos digan que somos inútiles, ¿sabe? Que somos inútiles. Esa es una de las peores ofensas que podemos recibir. El Espíritu Santo convence de pecado, convierte al pecador, purifica al cristiano y prepara al cristiano para el cumplimiento de la comisión evangélica. Esa es predicar el evangelio. Cuando usted está bautizado con el Espíritu Santo, querido hermano, ya la obra de predicación, como dijimos anteriormente, no es una obligación, sino es parte de su vida. Toda la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, es movernos para testificar, ministrar y servir. Qué hermosas lecciones las que tenemos hoy durante este trimestre. Hermosas lecciones. Nos dan mucha luz en cuanto a esto, hermanos.
Entonces toda la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es movernos a testificar, ministrar, servir. Los que hemos sido bautizados, siempre vamos a estar testificando, siempre vamos a estar sirviendo, siempre vamos a estar ministrando. Imagínense, 120 personas cambiaron el mundo. ¿Cuántas personas estamos aquí conectadas? Bueno, que seamos 12, 15, 20, ¿verdad? Imagínense. Yo podría, en una iglesia, ¿cuánto se puede reunir? Más de 120 personas. Imagínense, queridos hermanos, ya sean 120 personas o las que estemos reunidas acá, ¿cuántas personas se necesitan para transformar el mundo? Imagínense si los que estamos escuchando ahorita saliéramos o termináramos después de esta predicación bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría en nuestros hogares? ¿Qué pasaría en nuestras comunidades? ¿Qué pasaría en nuestras iglesias? ¿Qué pasaría en nuestros países? ¿Quedaría todo igual? ¿Qué me dicen ustedes? Claro que no, claro que no. ¿Le gustaría a usted ser una de esas personas? Lo más importante, yo me pregunto, ¿qué es lo que le está impidiendo o qué es lo que me está impidiendo que yo sea una de esas personas? ¿Verdad que hay cosas en nuestra vida que no han hecho posible que esto se cumpla en nosotros? Miren, queridos hermanos, la señal inconfundible de que alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo es que esta persona tendrá una pasión por salvar las almas, una pasión por salvar a los perdidos. ¿Una qué? Una pasión, preocupación por alcanzar a otros con las nuevas de salvación. No predica porque sea un deber, lo hacen porque es parte de su vida, y así lo dijimos. Jesús y los discípulos predicaban y se esforzaban por alcanzar a los perdidos. Debemos luchar con Dios en ferviente oración por el bautismo del Espíritu Santo para que podamos suplir las necesidades del mundo que perece en el pecado. Hermanos, una vez seamos bautizados con el Espíritu Santo, usted y yo veremos la gloria de Dios. La obra de Dios se está expandiendo por tantos lugares, y cuando el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, queridos hermanos, entonces el Espíritu Santo va a ser transformado. El Espíritu Santo va a transformar más bien nuestras vidas y nuestro ser. Y nosotros no vamos a temer nada, ¿saben? No vamos a temer nada. Nos dirán que vayamos a predicar a donde quiera, ¿verdad? Y no tendremos temor de ir a predicar donde sea. Y viene a mi mente, ahí en la iglesia hay unas hermanas muy especiales, muy queridas, son las hermanas Chunab, ellas son de Mérida y de Yucatán, y esta hermana me contaba una experiencia, queridos hermanos, que nos deja, pero de tal forma sorprendidos en cuanto a la obra del Espíritu Santo y a la obra de predicación. Ellos estaban abriendo obra en uno de esos lugares, ¿no? Las selvas, prácticamente, de esos lugares en Chiapas, y ustedes saben lo que pasa en Chiapas, ¿no? Y los Zetas, si mal no recuerdo, qué problema hay ahí. Dice la hermana que el pastor bueno, era un obrero, más bien, era un obrero, ¿verdad? El obrero les dijo a los hermanos que tenía un problemita y quería compartirlo con ellos. Ellos tenían que ir a predicar a una conferencia en la cual estaban abriendo campo en ese lugar, pero habían recibido amenazas de los Zetas, exactamente de los Zetas, que les dijeron que si ellos iban a ese lugar, el grupo que fuera los iban a matar. Entonces el pastor se reunió con los hermanos y les preguntó, hermanos, ¿qué dicen? Un hermano dijo, pastor, vamos a predicar, ¿verdad, hermano? Vamos a predicar. Y la hermana cuenta, como parte del grupo, que oraron, ¿verdad? Oraron antes de salir y iban caminando, ¿verdad? Caminando, el día no terminaba, iban caminando el grupo de hermanos, y de repente por los lados de la calle empezaron a salir hombres armados. Empezaron a salir hombres armados de los dos lados de la vereda del camino donde iban, el camino de tierra donde iban. Y lo curioso es que no les dijeron nada. No les dijeron nada, y pues los hermanos pasaron de largo los grupos de hombres armados que estaban en ambos lados de la calle. Bueno, pasaron, hicieron lo que hicieron allá los hermanos, ¿verdad? Fueron a predicar y regresaron. A la mañana siguiente el jefe, uno de los jefes de los Zetas, llegó a la iglesia preguntando por el hermano tal, que era el encargado, creo que era el pastor, no estoy muy seguro, ¿verdad? De ellos.
el hermano tal, el encargado del grupo, ¿verdad? Pastor de la iglesia, lo que sea, quiero hablar con él. Llegó con sus, pues, gente no armada a la iglesia y le preguntó que por qué le había mentido. ¿Cómo es que le mentí? Le pregunta el hermano, ¿no? A este hombre, al jefe de los Zetas. Ustedes me dijeron que son cristianos. Pues sí, pues somos cristianos, claro que somos cristianos. ¿Cuál es la diferencia y por qué usted me está diciendo eso? Bueno, yo les dije que si ustedes iban a predicar a tal lugar, el grupo de hombres que estaban encargados de esa zona los podían matar, y de hecho los iban a matar. Sí, usted me dijo eso, pero ¿a qué se refiere usted cuando me pregunta si somos cristianos? Bueno, que ayer que el grupo de hombres armados salió a su encuentro en los dos lados del camino, ustedes me engañaron porque llevaban escolta. Nosotros no llevábamos escolta. ¿Cómo no? Atrás de ustedes y adelante de ustedes iban una cantidad innumerable de personas armadas delante de ustedes. ¿Quiénes eran esas personas? El hermano se quedó callado. Él entendió lo que sucedió. Nosotros entendemos lo que pasó. El pastor, el hermano, le dice al hombre, mire, esto y esto pasó. Nosotros teníamos Biblia solamente en las manos, y si ustedes vieron hombres armados delante y atrás de nosotros, esos no eran seres humanos. El hombre se quedó de una pieza, le cambiaron los colores de su cara, y al final, según nos cuenta la hermana, terminó como miembro de la iglesia. ¿Qué les parece? Hermanos, cuando el Espíritu Santo bautiza a alguien, no hay temor, ¿me entiende? No hay temor de nada. No hay temor de nada. Necesitamos, hermanos, miren, lo que necesitamos es gente que comprenda la pobreza de su alma y que busque fervientemente ser dotados por el poder del Espíritu Santo. Nosotros, mientras hablamos de los atractivos, ¿verdad?, del Redentor Divino, nuestros corazones van a ser conmovidos y llenos del Espíritu Santo. Debemos de ser investidos con el poder de lo alto, con el bautismo del Espíritu Santo. Es la única manera en que podamos recibir ayuda. Dice, hermanos, se dice la única manera, no hay otra forma. Se han inventado muchas maneras, pero la inspiración dice que la única manera es que estemos investidos por el poder del Espíritu Santo. Y cuando usted esté bautizado con el Espíritu Santo, usted lo sabrá, porque su vida va a ser una bendición, su vida será un cambio. ¿Será que no conocemos al Espíritu Santo, hermanos? ¿Quién convence al pecador? ¿Quién convierte al pecador? ¿Quién santifica al pecador, al creyente? ¿Y quién bautiza al creyente? La revista Review and Herald, noviembre 11 de 1909, dice, si queremos aprender de Cristo, debemos orar como los apóstoles oraron cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Necesitamos, dice la inspiración, el bautismo del Espíritu Santo. Palabras de vida del Gran Maestro dice, página 125, de las horas pasadas en comunión con Dios, volvía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres. Adivinen de quién está hablando aquí la inspiración. Exacto, de Jesús. Diariamente, dice, recibía un bautismo, un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Oigan bien, lo vuelvo a leer, Palabras de vida del Gran Maestro, página 125. De las horas pasadas en comunión con Dios, volvía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se imagina, hermanos, que cada madrugada el Señor le llame, lo despierte para estudiar su palabra y para darle un nuevo bautismo del Espíritu Santo? Y está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús, y Jesús, siendo el Hijo de Dios, volvía mañana tras mañana bautizado con el poder del Espíritu Santo. ¿Lo necesito más yo, hermano? ¿Conoce el Espíritu Santo la vida de la gente? ¿Sabe la necesidad de la gente que la gente tiene? ¿Sabe lo que usted tiene que hacer para ayudar a esas personas? ¿Cuál fue la experiencia de los apóstoles, hermanos, en relación con esto? ¿Cuál fue la experiencia de los apóstoles en relación con esto? Hechos 1:15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos, que eran como 120, les dijo, el 16 varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras. Y ustedes leen lo siguiente, y en un solo sermón, Pedro convierte a 3,000 personas a través de la poderosa obra del Espíritu Santo.
¿Qué estaban haciendo los discípulos del Espíritu Santo, los discípulos de Jesús, perdón, antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo? En esos 10 días, hermanos, estaban reunidos, estaban orando. Los 120 estaban orando, perseverando, rogando. ¿Qué pasó cuando ellos fueron bautizados? ¿Qué pasó cuando fueron bautizados los discípulos? Hechos 2:41 dice que así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué les parece? El 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando nosotros hagamos esto, hermanos, el Señor hará grandes cosas por usted y por mí, y por la iglesia también a través de nosotros. ¿En qué parte de los evangelios, hermanos, dice que se bautizaron 3,000 personas? ¿En qué parte de los evangelios? ¿En qué parte del río Jordán se bautizaron 1,000? No dice nada. ¿Prometió Jesús darle poder de lo alto a los discípulos? ¿Vino ese poder de lo alto? ¿Prometió Jesús que la obra de los discípulos sería más grande que la de él? ¿Amén? ¡Claro que sí! Hermanos, no se están cumpliendo las palabras de Jesús en este momento con el relato, imagínense, que les acabo de contar. ¿A qué vino hoy usted a este lugar? ¿Por qué? ¿A qué se unió? ¿Por qué se unió a la red? Si Jesús hizo eso con los discípulos, hermanos, lo puede hacer con nosotros hoy. Lo maravilloso es que Jesús quiere otorgarle el don del Espíritu Santo a usted ahora mismo. Si lo hizo el Señor con Pedro, hermanos, lo puede hacer con usted. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, ¿verdad?, de Hechos, y el versículo 14, que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres, dice, como mujeres. Hechos 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas, dice, en la distribución diaria. Crecía, en el versículo 7, dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Qué les parece, queridos hermanos? ¿Qué les parece esto? Hechos 16 y el versículo 5 dice así, que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Qué tremenda declaración, qué tremendo mensaje, qué tremenda exhortación. Nuestra obra, hermanos, debe ser enfocarnos en la obra del Espíritu Santo. Cuando nos enfoquemos en el Espíritu Santo, las almas vendrán solas para la gloria del Señor. Ahora los discípulos ya no querían ser los primeros, sino que querían ser ¿qué? Ya no estaban peleando por quién era el primero. Ya no querían ser primeros, ¿verdad? Ellos querían ser ahora siervos. Querían servir, querían ser siervos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ahora los discípulos ya no querían ser los primeros, sino que querían ser siervos. Y otra declaración tremenda, el libro de Hechos 21 y el versículo 20, dice la palabra del Señor: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Con cuántos empezó la iglesia? 120. ¿Cuántos dice que eran al final del libro de Hechos, hermanos? Millares, ya ni los podían ni contar. ¿Qué les parece? Ni los podían ni contar. Imaginémonos que en este año se bauticen 60,000 personas. ¿Puede el Señor hacer crecer la obra? ¿Cuántos tenemos amigos o parientes que no son bautizados o que han dejado la iglesia? Asegúrese de hacer la parte que a usted le corresponde, querido hermano, y el Señor hará lo demás. El Señor va a hacer lo demás. ¿Y por qué? Porque el Señor lo ha prometido. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Hechos 11:21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Mis queridos hermanos, y asegurémonos entonces de hacer la obra que tenemos que hacer y el Señor hará su parte. ¿Cuál es la clave? El bautismo del Espíritu Santo. Si hay algo esencial en la vida suya, hermanos, si es importante, ese es
el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 14, ¿verdad? Dice que entró una multitud, que Iconio dice que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Verdad, hermanos, que necesitamos más amor por las almas? ¿Verdad que necesitamos más pasión por las almas, incluso para la salvación de nuestra propia familia? Olvidémonos de todo lo demás. Yo quiero preguntarle a usted hoy, si usted en este momento decidiera arreglar su vida con Dios, ser lavado con la sangre preciosa del Señor, poner en claro su casa con Dios, creer en la gracia de Dios, ¿podría el Espíritu Santo bautizarlo para que hiciese cosas maravillosas por Dios por medio de usted? ¿Le gustaría que eso pasara con usted? Miren, Hechos 16:25 dice la palabra del Señor: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos, dice, ¿verdad?, oían. Esa es la historia del carcelero de Filipos. ¿Conoce, queridos hermanos, Dios los fracasos? Dios no conoce fracasos. Y Hechos 17 y el versículo 10 dice la palabra: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Porque había necesidad de la palabra. ¿Tiene el poder el Espíritu Santo para cambiar vidas? Claro que sí. Claro que el Espíritu Santo tiene poder para cambiar vidas. Y dice la palabra en Hechos 18:8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hermanos, el libro de Hechos está lleno de estas declaraciones. Estas son evidencias claras, hermanos, de que cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, luego se bautizaron muchos. Si no han sucedido cosas maravillosas aún, es porque no hemos permitido que el Espíritu Santo nos bautice. Aun cuando el Señor se iba, no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Pero cuando fueron bautizados, hermanos, el mundo supo que habían sido bautizados porque eran personas llenas con un poder especial. ¿Quién estaba trabajando con Pablo? Era Dios, era el Señor. ¿Quién está con nosotros? ¿Qué es lo que está pasando que no estamos predicando el Evangelio con poder? Y es que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a vivir en el Espíritu Santo y no en la carne, dice la palabra. ¿Cómo es posible que seamos indiferentes a lo que sucede, hermanos, con nuestros familiares, con nuestros hijos? Yo necesito ser bautizado con el Espíritu Santo. La lección de esta semana habla acerca de la testificación. El mejor sermón que usted puede predicar es su vida convertida. Deje que el Evangelio tenga poder en su vida para convertirlo, y de esa manera, cuando su vida sea un ejemplo de lo que el Evangelio puede hacer en su vida será el mejor testimonio de lo que esa verdad ha obrado en favor suyo y lo que puede obrar en favor de las personas que están alrededor suyo. Termino con otra historia de mis hermanas allá en Mérida. Saben de que siempre hay cosas, ¿no?, en los lugares de trabajo, y siempre hay un hijo de Dios que padece persecución, pero si ese hijo de Dios se mantiene fiel, hermano, puede convertir a cual persona sea necesaria convertir. Esta muchacha llegó a la oficina con muchos esfuerzos, con muchísimos esfuerzos llegó al trabajo, y por ser una persona que oraba antes de comer, por compartir la palabra, por decir Dios le bendiga, por decir buenos días, imagínense, simplemente por eso le cayó mal a los compañeros de trabajo. Tan mal le cayó a los compañeros de trabajo que estos compañeros de trabajo en Mérida, ahí donde están estas hermanas, ¿verdad?, trabajaban, no sé si en una escuelita o algo así por el estilo, ¿verdad?, una oficina cerca de allí, que es una zona de por sí conocida por la brujería en ese lugar, ¿verdad? Estos compañeros de trabajo contrataron a un brujo para que, entre comillas, le hiciera mal a esta muchacha adventista. La persona el brujo o la bruja, porque era una mujer, empezó a hacer sus cosas, recibió el dinero, pasaron los días, las personas le preguntaban a la bruja, los compañeros de trabajo de esta muchacha le preguntaban a la bruja que qué pasaba, que la miraban siempre más contenta, más feliz, que no podían hacer nada y que tú no puedes hacer nada, y la bruja les dice: miren, hay algo en esta muchacha que no me deja hacer lo que yo tengo que hacer. Pasaron los días,
Pasaron los días, y esta bruja no podía hacer nada en contra de la muchacha. Y a todo eso, hermanos, la muchacha no sabía lo que pasaba, ¿saben? Un sábado en la iglesia, esta muchacha llegó a la iglesia, participaba en la iglesia, estaba enfrente, y de repente se quedó en una pieza cuando vio entrar a esta persona, ¿verdad?, a la iglesia. Una persona con una apariencia, imagínense ustedes, claro, la muchacha no sabía lo que estaba pasando, pero pudo diferenciar la apariencia de esta mujer, que se sentó, y cuando pidió la palabra, la mujer se paró y dijo que quería decir algo, pasó al frente y dijo: a mí me contrataron para hacerle un daño a esta muchacha. Pero he venido acá, dijo la bruja, he venido acá para saber cuál es el Dios de esta muchacha, que es más poderoso que el Dios al cual yo sirvo. Y ese mismo día la muchacha, la bruja, se bautizó en la iglesia y dejó los caminos por los cuales había andado. Imagínense, hermano, lo que hace la vida de poder, lo que hace una vida transformada, lo que hace un solo cristiano viviendo la verdad, no predicando la verdad solamente. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé fortaleza. Y hoy la oración nuestra al finalizar mi intervención será pedir hoy el bautismo del Espíritu Santo para que el Señor nos capacite para realizar una obra extraordinaria en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que Dios nos bendiga en esta noche. Amén. Gracias, hermano Pablitos, por su intervención. Muchas gracias. Quisiera pedirle a Pablo que nos entonara el himno 190 para cantar este himno de despedida, y al final pueda despedirnos con una oración. Ok, cantamos el himno 190, Dios nos ha dado promesas. Y bueno, dice promesa, no promesa, porque la promesa es solo una. Himno 190, Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza, para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obren tus siervos piadosos, perdón, hermano, celo, virtud y valor, el tentador victorioso, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén.